Si alguna vez te has sentido fuera de lugar en una conversación. Si alguna vez has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué la gente se esfuerza tanto en encajar. Si alguna vez has sentido que las interacciones sociales son un juego absurdo en el que no quieres participar. Entonces este vídeo es para ti. Y si no lo has sentido, tal vez sea el momento de cuestionarte si has estado viviendo una mentira. Porque hoy vamos a hablar de una verdad incómoda. Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, lo vio con una claridad brutal. La mayoría de las personas viven atrapadas en una farsa. Se visten, se comportan y hablan como creen que deberían hacerlo. No porque sea su verdadera naturaleza, sino porque han sido programadas para buscar aceptación. Pero aquí viene la pregunta que nadie se hace. ¿Aceptación de quién? Piensa en esto. ¿Cuántas veces has soportado conversaciones sin sentido solo para no parecer maleducado? ¿Cuántas veces has reído de un chiste que no te hizo gracia? ¿Cuántas veces has sentido que cada interacción social es una transacción en la que se espera que entregues una parte de ti mismo a cambio de pertenecer? Y ahora, la pregunta que realmente importa: ¿a qué precio? Schopenhauer lo dejó claro. La inteligencia y la vida social están en conflicto. Cuanto más inteligente eres, menos sentido le ves a la farsa. No porque seas arrogante, sino porque ves lo que otros no ven. Ves las máscaras, ves las mentiras disfrazadas de cortesía. Ves la fragilidad de un mundo donde todos buscan validación en los ojos de los demás. Y lo más aterrador, ves que la mayoría de la gente prefiere ignorarlo. La sociedad está diseñada para mantenerte entretenido, no para hacerte pensar. Porque cuando piensas demasiado, empiezas a notar la incoherencia. Empiezas a ver que la mayoría de las relaciones son superficiales, que la mayoría de las conversaciones son ruido, y que el esfuerzo por encajar es, en realidad, una forma de autotraición. Y aquí está el dilema. Si eres lo suficientemente inteligente para notar esto, entonces también eres lo suficientemente inteligente para sentir la soledad que conlleva. Porque admitámoslo, cuanto más piensas, menos encajas. Y la gente lo siente. Sienten que no te sumas a la histeria colectiva. Sienten que no participas en los rituales sociales con la misma devoción ciega. Y eso les molesta, porque tu mera existencia es una amenaza para la burbuja en la que viven. Schopenhauer lo expresó sin rodeos. La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Y eso duele. Duele porque la sociedad te ha enseñado que la felicidad está en la conexión con los demás, que necesitas amigos, círculos sociales, pertenencia. Pero, ¿qué pasa cuando la mayoría de esas conexiones son vacías? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que el precio de la socialización es la mediocridad? Lo que pasa es que empiezas a buscar algo más. Empiezas a retirarte. Empiezas a valorar tu tiempo más que la aprobación ajena. Y aquí es donde ocurre algo curioso. Al principio la soledad parece un castigo, pero luego se convierte en un privilegio, porque en la soledad descubres algo que la sociedad intenta ocultarte a toda costa: la paz mental. Schopenhauer entendió esto mejor que nadie. Para él, la inteligencia no solo era una bendición, sino también una condena. Cuanto más comprendes el mundo, menos te entusiasma. Cuanto más ves la naturaleza humana, menos deseas ser parte de su juego. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque creerán que este mensaje es una invitación a la misantropía, que se trata de odiar a la gente, de rechazar todo contacto social. Pero no es así. Se trata de entender la diferencia entre interacción y obligación. Se trata de darte el permiso de elegir cuándo y con quién socializar, en lugar de seguir la corriente de lo que se espera de ti.
se trata de aceptar que la verdadera inteligencia no necesita validación externa. Pero aquí viene la parte más interesante. Cuando dejas de buscar la aceptación, algo cambia en ti. La gente lo nota. Ven que no estás desesperado por encajar, que no dependes de su aprobación, que tu mundo no se desmorona si no te invitan a la próxima reunión. Y eso los desconcierta, porque la mayoría vive atrapada en la necesidad de ser vista, escuchada, aprobada, y tú, al no participar en ese juego, te conviertes en un enigma que intimida, un enigma que intriga. Porque la ironía de todo esto es que cuanto menos te importe la validación social, más poder tienes sobre ella. La verdadera libertad comienza cuando ya no te preocupa lo que piensen de ti. Así que, la próxima vez que alguien te diga que deberías socializar más, que deberías esforzarte por ser más sociable, que deberías ser como los demás, recuerda esto: no eres tú el que está equivocado. Eres simplemente alguien que ha visto la verdad, y la verdad, para la mayoría, es demasiado incómoda para ser aceptada. Y aquí es donde todo se pone aún más interesante, porque cuando te das cuenta de que no necesitas la validación social, cuando realmente interiorizas que la mayoría de las interacciones son teatro, empiezas a notar algo más: el silencio. El silencio se convierte en tu aliado, y eso aterroriza a los demás, porque vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Las redes sociales, las conversaciones triviales, las noticias diseñadas para provocar reacciones. Todo está hecho para mantenerte en un estado de distracción perpetua, porque el silencio obliga a pensar, y pensar es peligroso. Schopenhauer no solo comprendió esto, lo vivió. Pasó la mayor parte de su vida alejado de la sociedad, inmerso en la filosofía, en la música, en la contemplación. Y no fue porque odiara a la gente, fue porque entendió que el ruido del mundo solo sirve para entorpecer la mente. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque confunden la soledad con el aislamiento. Pero hay una diferencia brutal entre estar solo y estar aislado. Estar solo es un acto de poder. Es decidir a conciencia que prefieres la profundidad a la superficialidad, que eliges la calidad sobre la cantidad. Estar aislado, en cambio, es una condena. Es lo que siente aquel que quiere encajar y no puede, el que se esfuerza por ser aceptado pero nunca lo consigue. Y aquí está la ironía: el que busca desesperadamente la aceptación siempre será rechazado, pero el que la rechaza por elección nunca estará realmente solo, porque cuando caminas por tu propio camino, sin preocuparte por la aprobación de los demás, atraes a quienes realmente valen la pena. Personas que piensan, que cuestionan, que no necesitan llenar cada segundo de sus vidas con ruido innecesario. Porque aquí está la verdad. La inteligencia no es antisocial. Lo que pasa es que la inteligencia rechaza lo banal. Piensa en esto. Los grandes genios de la historia no eran antisociales, pero tampoco estaban dispuestos a desperdiciar su tiempo en conversaciones vacías. Da Vinci pasaba años sumergido en su trabajo, sin sentir la necesidad de compartir cada pensamiento con el mundo. Nietzsche se apartó de la sociedad cuando entendió que su forma de pensar era demasiado incómoda para las mentes convencionales. Tesla trabajaba en sus invenciones con una obsesión que pocos entendían. Y todos ellos fueron vistos como excéntricos, como raros, como personas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque no se sometieron a la norma, no siguieron el guión de la vida social común y corriente, porque aquí está el secreto. La vida social promedio es solo una serie de rutinas predecibles diseñadas para mantenerte dentro del sistema. Desde que naces, te enseñan que ser aceptado es lo más importante.
que necesitas amigos, que necesitas ser parte de un grupo, que el aislamiento es algo malo. Pero nadie te dice que la mayoría de esos grupos solo existen por miedo a la soledad, no por afinidad real. Nadie te dice que muchas de las personas con grandes círculos sociales en realidad se sienten vacías. Nadie te dice que las mejores ideas, las grandes revoluciones, los descubrimientos más importantes, nacieron en mentes que se atrevieron a apartarse del ruido. Pero hay algo más, porque aquí es donde muchos se confunden. Piensan que la solución es rechazar por completo la sociedad, que la respuesta es convertirse en un ermitaño, desconectarse del mundo y vivir en un estado de total aislamiento. Pero no es así, porque el verdadero poder no está en huir del mundo, sino en saber cuándo interactuar con él y cuándo no. El verdadero poder está en moverte en las sombras cuando el ruido es demasiado, pero aparecer con fuerza cuando es necesario. Piensa en los grandes estrategas. No estaban siempre en el centro de la batalla, pero cuando aparecían, su impacto era imposible de ignorar. Los que realmente entienden la vida no son ni esclavos de la sociedad ni fugitivos de ella. Son jugadores silenciosos, mueven sus piezas sin anunciarlo, construyen en la oscuridad, y cuando el mundo finalmente se da cuenta de su existencia, ya es demasiado tarde, porque han ganado sin necesidad de llamar la atención. Schopenhauer decía que la inteligencia superior está destinada a la soledad, pero no como un castigo, sino como una ventaja, porque en la soledad es donde realmente puedes construir algo que valga la pena. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no entienden esto? ¿Qué pasa con los que creen que la felicidad solo se encuentra en la aprobación de los demás? Pasa que viven atrapados en un ciclo de dependencia. Cada foto que suben, cada historia que comparten, cada opinión que expresan, todo está calculado para recibir una reacción, un like, un comentario, una validación que les haga sentir que existen. Pero aquí está la verdad brutal. Si tu existencia depende de la reacción de otros, entonces nunca has existido realmente. Eres solo un reflejo de lo que otros esperan de ti. Y eso es lo contrario de ser libre. Porque la libertad real no es hacer lo que quieres sin consecuencias. Es no necesitar la aprobación de nadie para hacer lo que realmente deseas. Es no depender del ruido para sentirte vivo. Es poder estar solo, en completo silencio, sin sentir ansiedad, sin sentir la necesidad de llenar cada vacío con distracción. Y si no puedes hacer eso, entonces no eres libre, eres prisionero del ruido. Schopenhauer entendió esto mejor que nadie. Por eso se alejó del mundo, no como un acto de rechazo, sino como una estrategia. Porque solo en la distancia se puede ver la realidad con claridad. Porque solo en el silencio se puede escuchar la propia voz. Y si llegaste hasta aquí, es porque en el fondo ya lo sabías. Sabías que algo en la vida social moderna no tiene sentido. Sabías que muchas de las interacciones que tienes son pura formalidad. Sabías que el verdadero crecimiento no ocurre en el ruido, sino en la introspección. Ahora la pregunta es, ¿tendrás el valor de aceptarlo? Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. El ruido se vuelve insoportable. Las conversaciones triviales te parecen absurdas. La necesidad de encajar desaparece, y lo único que queda es la verdad. La verdad de que la soledad no es un castigo, es un privilegio reservado solo para aquellos que son lo suficientemente fuertes como para soportarlo. Ya no puedes engañarte, ya no puedes forzarte a disfrutar de lo que antes parecía normal. Ya no puedes fingir que las conversaciones vacías te llenan, que la validación externa significa algo, y ese es el punto de no retorno.
Es aterrador, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente pasa su vida buscando encajar, haciendo sacrificios silenciosos para ser aceptados, apagando partes de su esencia para no incomodar a los demás. Pero tú ya no puedes hacer eso, porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca entenderá. La vida no se trata de encajar. Se trata de encontrar lo que realmente resuena contigo y tener la valentía de seguir ese camino, incluso si eso significa caminar solo. Y aquí está la paradoja más brutal de todas. Cuanto más te atreves a ser tú mismo, más magnetismo generas, porque la gente está desesperada por autenticidad, pero muy pocos tienen el valor de ser auténticos. Y aquellos que sí lo tienen, aquellos que se mueven sin miedo, aquellos que no necesitan la aprobación de nadie, esos son los que terminan siendo seguidos. Pero no porque lo busquen, sino porque la verdadera libertad es tan rara, tan única, que es imposible ignorarla. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con esta información? Puedes ignorarla. Puedes hacer como si nunca hubieras visto este vídeo, volver a tu vida normal, seguir participando en la farsa, seguir adaptándote al molde que te impusieron. O puedes hacer algo mucho más difícil. Puedes aceptar la incomodidad de la verdad. Puedes abrazar la idea de que nunca serás comprendido por la mayoría. Puedes dejar de traicionarte solo para encajar. Puedes empezar a vivir para ti, no para los demás, porque al final hay dos tipos de personas en este mundo: los que se adaptan y los que se encuentran a sí mismos. La mayoría elige la primera opción, porque es más fácil, más cómoda, más segura, pero los pocos que eligen la segunda son los que realmente dejan huella. Así que dime, ¿qué tipo de persona eres? Si llegaste hasta aquí, quiero que dejes un comentario con la frase: el silencio es poder. Porque los que entienden esto son los que están listos para jugar el juego de la vida con sus propias reglas. Y si este vídeo te hizo pensar, si en algún momento sentiste que estaba describiendo algo que siempre has sentido pero nunca pudiste expresar, entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo vídeo.